Integrar la inteligencia artificial en el trabajo es un poco como abrir la caja de Pandora. Ajá. Por un lado, promete una eficiencia increíble, casi mágica. Pero por otro, si no se maneja con sabiduría, puede traer una serie de desafíos inesperados. Claro. El análisis de hoy, basado en las fuentes que revisamos, no se trata solo de qué puede hacer la IA, sino de cómo usarla bien, cómo evitar que se nos vuelva un problema. Es que ese es el meollo del asunto. Y para darle un marco a esta conversación, el material que vamos a explorar hoy es fascinante, porque usa una metáfora muy potente: los 7 pecados capitales. Ah, qué interesante. Sí, pero lo curioso es que no se refiere a fallos de código, o sea, a problemas técnicos, ¿Sino a nosotros? sino errores muy humanos de estrategia que cometemos una y otra vez al adoptar estas tecnologías. Me encanta la idea. Entonces, esa es la misión. Vamos a desentrañar estos pecados capitales digitales. Exacto. Desde la soberbia de creer que la IA es infalible, hasta la pereza de implementarla y olvidarse de ella. El objetivo es entender cómo evitar esas trampas. Para que sea una aliada de verdad. Sí, una aliada para la innovación y no una fuente de dolores de cabeza. Empecemos por el principio, el que probablemente es la raíz de muchos otros: la soberbia. La soberbia, exacto. Es la tentación de pensar que la IA puede hacerlo todo sola, que es una solución mágica, autónoma, que no comete errores. La bala de plata. Sí, pero las fuentes nos bajan de esa nube rapidísimo. Un estudio del MIT-IBM Watson A Lab, por ejemplo, es muy claro. Incluso los modelos más avanzados tienen serias limitaciones para entender el contexto real. Y lo que es más delicado, pueden perpetuar y amplificar sesgos que ya existen. Claro, en los datos con los que los alimentamos. Justo. Y es que la idea de la IA como un piloto automático total es muy atractiva. ¿Cuál es la redención o la solución que proponen las fuentes para esta soberbia? Pues la solución es un cambio de mentalidad. Ver la IA como un copiloto, no como el piloto. Ok. Esto significa implementar revisiones humanas Críticas. en puntos clave del proceso. Es lo que en la industria se llama human in the loop. El humano en el circuito. Eso. El ejemplo del diagnóstico médico que se menciona en el material es perfecto para ilustrarlo. La IA puede analizar miles de radiografías y señalar patrones, anomalías, cosas que el ojo humano podría pasar por alto. Lo cual es increíblemente valioso. Sí, pero la decisión final, el diagnóstico, la toma el especialista, que tiene el contexto del paciente, su historial, su experiencia. Eso de copiloto suena muy bien en teoría, pero a ver, en la práctica, ¿no hay una presión enorme de las empresas para automatizar completamente y eliminar ese loop humano, que al final representa un costo? Totalmente, esa presión existe y es el núcleo del siguiente pecado: la avaricia. Ajá. Pero respecto a la soberbia, el error está en ver esa supervisión como un costo y no como una inversión en calidad y seguridad. Un diagnóstico equivocado por una IA puede tener consecuencias devastadoras. Claro, legales, humanas, que superan con creces cualquier supuesto ahorro. La redención de la soberbia es la humildad. Reconocer los límites de la herramienta. Y como decías, esa presión por el ahorro nos lleva directo al segundo pecado, la avaricia. Sí, la avaricia, cuando el único motor es reducir costos de forma extrema. A toda costa. Y es una trampa muy común. Es cuando se recorta en áreas cruciales. No se invierte en capacitar a los equipos, o se ignoran las auditorías éticas para ir más rápido. Una investigación de McKinsey advierte precisamente sobre esto. Dicen que esta estrategia de ahorro a toda costa casi siempre es contraproducente. Me imagino. Aumenta los riesgos operativos y, sobre todo, puede destruir la reputación de una empresa. Es el clásico escenario de ganancias a corto plazo a cambio de un dolor de cabeza a largo plazo, ¿no? Exacto. Imagina una empresa que implementa un chatbot para ahorrar en personal. Ok. Si no invierten en un equipo humano para manejar los casos complejos que el bot no puede resolver, terminas con clientes frustradísimos atrapados en un bucle infinito con una máquina. Una pesadilla. Ese ahorro inicial se convierte en una crisis de relaciones públicas que cuesta muchísimo más a pagar. La solución es ver la IA como una inversión estratégica, no como un atajo barato. Entonces el presupuesto tiene que ser más amplio. Sí,
debe incluir la tecnología, claro, pero también partidas importantes para la formación continua de los equipos y para esas auditorías que aseguren que el sistema opera de forma justa. Ok, entonces, si el problema no es solo querer ahorrar, a veces es justo lo contrario, ¿no? Gastar una fortuna en algo que ni siquiera necesitas, solo porque está de moda. Eso me suena al tercer pecado, la lujuria. Precisamente, es la atracción por la tecnología del momento, por el objeto brillante. El juguete nuevo. Sí, las fuentes señalan que, según Gartner, cerca del 40% de los proyectos de IA fracasan por esto, por esta falta de alineación. Se compra la tecnología primero y luego se busca un problema que resolver. Cuando el proceso debería ser exactamente al revés. Este punto me parece fascinante porque lo he visto de cerca. Empresas que presumen de tener lo último en IA, pero cuando preguntas ¿para qué lo usan?, la respuesta es muy vaga. Es el síndrome del objeto brillante. Totalmente. Y la forma de evitarlo es muy directa, aunque requiere disciplina. Empezar con el problema, no con la tecnología. Suena simple. Lo es. Es usar metodologías como el design thinking, sentarse con los equipos y preguntar, ¿dónde están nuestros cuellos de botella? ¿Qué proceso nos está quitando tiempo? La pregunta nunca debe ser, ¿qué IA compramos? Sino qué problema real queremos solucionar. Solo después de tener una respuesta clara, se puede empezar a explorar si la IA es o no la herramienta adecuada. Y supongamos que una organización hace todo bien. Identifica un problema, diseña una solución, pero algo sale mal. Ahí es donde puede aparecer el cuarto pecado, la ira. Culpar a la herramienta. Sí, es la reacción de culpar al algoritmo por fallos que en realidad tienen un origen humano. Claro, en informática hay un principio clásico que lo resume todo. Garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. La calidad de los resultados de una IA es un reflejo directo de la calidad de los datos con los que le entrenas. Y esa selección, el diseño del sistema, es responsabilidad nuestra. Es como enojarse con el cajero automático porque no te da dinero cuando no tienes fondos. Ja, claro, la culpa no es de la máquina. Para nada. Me gusta esa analogía. Una de las fuentes, el libro Atlas of AI, de Kate Crawford, habla de la IA como un espejo de nuestras propias elecciones y sesgos. Es una idea muy potente. Si la IA es un espejo, enojarse con el reflejo no soluciona nada. La solución es asumir la responsabilidad. ¿Y eso qué implica? Implica auditar los procesos, establecer protocolos muy rigurosos de calidad de datos y hacer pruebas para detectar y mitigar problemas antes de que el sistema se implemente a gran escala. Es mirar el espejo y arreglar lo que está mal en nosotros, no romper el espejo. Hablando de datos, eso nos lleva directamente al siguiente pecado, la gula. La tendencia a querer alimentar a los modelos con cantidades masivas de información sin ningún criterio. Es la mentalidad de más es mejor llevada al extremo. Recolectar y usar todos los datos posibles sin pensar en la privacidad, la relevancia o la ética. Y eso ya tiene consecuencias. Consecuencias muy reales. Las fuentes nos recuerdan el reglamento GDPR en Europa o las multas millonarias a empresas como Clearview AI por usar imágenes sin consentimiento. Los riesgos legales y de reputación son enormes. Entonces es un caso claro donde la calidad es más importante que la cantidad, lo cual parece contraintuitivo en la era del Big Data. Absolutamente. La solución que proponen las fuentes a esta indigestión de datos es lo que llaman datos curados y privacidad por diseño. Ok, datos curados. Piénsalo como un chef. Para hacer una buena sopa no necesita meter todos los ingredientes de la cocina en la olla. Necesita los correctos, los frescos, los de buena calidad. Entiendo. Igual aquí. Un conjunto de datos más pequeño, pero preciso, ético y relevante es mucho más valioso que un océano de información dudosa. Y la privacidad por diseño significa que la protección de datos no es un parche que pones al final. Es un ingrediente esencial desde el inicio de la receta. Bien, y ahora, el penúltimo pecado. La envidia. Ver que al competidor le funciona algo y querer copiarlo exactamente igual. Pero a ver, ¿no es una práctica normal ver qué hace la competencia y replicarlo? ¿Dónde está el límite entre el benchmarking inteligente y la envidia destructiva? Esa es una pregunta excelente, porque el límite es muy sutil.
El benchmarking inteligente es estudiar a la competencia para aprender principios, estrategias. Ajá. La envidia destructiva es intentar trasplantar una solución de una organización a otra como si fueran piezas de Lego, sin considerar las diferencias en cultura, en procesos, en datos en clientes. Claro, cada empresa es un mundo. Exacto. Las fuentes citan una investigación que es muy reveladora. La tasa de éxito de estas transferencias directas, sin adaptación, es inferior al 30%. Fracasan la mayoría de las veces. ¡Wow! Entonces, la solución no es no mirar a los demás, Sino mirar con ojo crítico. La clave es adaptar, no adoptar ciegamente. ¿y cómo se hace eso? En lugar de lanzar un proyecto masivo y carísimo para replicar lo que hizo otro, es mucho más inteligente hacer proyectos piloto, a pequeña escala. Probar la tecnología en tu propio contexto, con tus equipos, con tus datos. Para aprender en el camino, eso te permite aprender, ajustar, personalizar. Lo que funciona para una empresa rara vez funciona exactamente igual para otra. De acuerdo. Hemos evitado la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula y la envidia. Se diseñó el sistema correcto para el problema correcto, se adaptó y se lanzó. Parece que el trabajo está hecho, pero ahí acecha el último pecado, la pereza. El más sutil de todos es el error de implementar y olvidar. El set it and forget it. Sí, se celebra el lanzamiento y nadie vuelve a revisar el sistema. Esto es un riesgo enorme por dos razones. Primero, porque una automatización sin supervisión puede escalar injusticias a una velocidad. Sin precedentes. Entiendo. Y segundo, desde un punto de vista técnico, los sistemas sufren de algo llamado model drift, o deriva del modelo. Deriva del modelo. ¿Puedes explicar eso de una forma más sencilla? Claro, piénsalo como usar un mapa de una ciudad que se imprimió hace 5 años. El mapa en sí no está mal, pero la ciudad ha cambiado. Hay calles nuevas, otras cambiaron de sentido. Exacto. El mapa se vuelve cada vez menos preciso. Eso mismo le pasa a un modelo de IA. Fue entrenado con datos de un momento específico. Si el mundo real cambia, y siempre cambia, y el modelo no se actualiza, su rendimiento se degrada. Deja de ser un reflejo fiel de la realidad. Entendido. Entonces, la solución es el mantenimiento constante. Es la supervisión activa y la mejora continua. La IA no es un electrodoméstico que instalas y te olvidas. Es más como un jardín. Un jardín. Regar con nuevos datos, asegurarse de que está creciendo en la dirección correcta. Esto significa establecer indicadores de rendimiento, hacer revisiones periódicas, tener mecanismos para reentrenar y ajustar los modelos. Es un sistema vivo. Recorrimos los 7 pecados. Después de todo este análisis, ¿cuál dirías que es la gran conclusión? Que la tecnología es la parte fácil. Creo que esa es una forma excelente de resumirlo. La idea central de las fuentes es que la IA no es ni un cuento de hadas ni una historia de terror. Sino una herramienta. Una herramienta muy poderosa que refleja nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestros valores. Y lo más importante, evitar estos pecados no requiere ser un genio de la programación, sino que Requiere cultivar ciertas virtudes en la organización. Primero, humildad crítica, para reconocer los límites de la tecnología. Segundo, visión estratégica, para alinear cada proyecto con objetivos reales. y responsabilidad. Y sobre todo, responsabilidad, para diseñar sistemas transparentes y justos. Hay una cita en un informe de Stanford que lo encapsula perfectamente. El éxito de la IA depende menos del algoritmo y más del ecosistema humano que lo rodea. El ecosistema humano. Eso deja una tarea de reflexión muy concreta. Revisar un proceso que utilice IA en nuestro entorno y preguntarse, ¿estamos cometiendo, quizás sin darnos cuenta, alguno de estos pecados? Y si es así, ¿cómo podríamos redimir esa práctica? Y para cerrar, un pensamiento final que surge al conectar todo esto. Las fuentes mencionan desafíos futuros, como la regulación, la necesidad de nuevas habilidades, y esto me plantea una pregunta fundamental para cualquier líder. A ver, humanas para manejarla de forma responsable. Quizás la verdadera transformación digital no es tecnológica, sino cultural.